27 de marzo 2025, soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero, y le proporciono a usted un avance de la información que vamos a estar checando el día de hoy. Ahora sí se la jaló la presidenta Claudia Sheinbaum con el intento de justificar todo el sainete armado por pues la liberación prácticamente de Cuauhtémoc Blanco de cualquier culpa. Por supuesto que vamos a dar cuenta de esta contorsión extraña que se aventó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también le vamos a platicar cómo el efecto Cuauhtémoc o Cuau obviamente alcanzó incluso a legislaturas en otros estados, en Nuevo León. Estaremos platicando el detalle sobre este asunto. Oiga, este asunto de la nostalgia tóxica de Donald Trump está metiendo a Estados Unidos en un berenjenal marca llorarás, porque Donald Trump quiere fábricas humeantes al estilo de los 60s, y pues eso ya no se aplica. Y vaya que se parece la historia de Estados Unidos a la de México. También le estaremos platicando el tema del video que apareció con una fuerza de élite que negó Omar García Harfuch, aunque parece que depende de su propia dependencia. No sé si sea esto un intento de decir, pues por aquello de que falle, pero en fin. Oiga, también le estaremos platicando sobre cómo Gerardo Fernández Carroña nomás no puede zafarse del relajo que provocó su viaje allá a Europa. Le estaremos platicando cómo también la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar los salarios a la raza de ahí de la Sedena no se ha concretado, y ya hay varios soldados que dicen, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y las promesas qué? Un tema bastante complicado. Y los nopales automáticos, por supuesto, también van a hablar sobre el tema de los tarifazos de Donald Trump, que obviamente ya enloquecieron a la economía, y pues evidentemente el asunto va para largo. Obviamente, cortesía de los nopales automáticos. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero de El Reportero. Mire, la verdad no se entiende. Bueno, no se crea, sí se entiende. Sí, y de hecho se entiende perfectamente, pero vamos a hacer de cuenta por lo pronto que no entendemos para no perder la costumbre de fingir que nuestros gobernantes actúan con algún atisbo de coherencia. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de esa lógica difusa que tanto caracteriza a la política mexicana, ha decidido justificar su rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Y lo hizo con un argumento digno de un guión de telenovela barata. Dijo, es que el fiscal que lo acusa es un encubridor de feminicidios y además le tengo tirria. ¡Vámonos! Claro, porque nada invalida una acusación de abuso sexual, como recordar que el mensajero también es un canalla. Brillante, presidenta. Con esa misma lupa selectiva podríamos descartar todos los crímenes del país, ¿verdad? A ver, ¿robó usted un banco? Sí, pero el policía que me arrestó se pasa a los altos. Ah, sí, inocente. Salga. Aquí el detalle, señora presidenta, es que la fiscalía, aunque sea un verdadero vertedero institucional, no convierte automáticamente en mentira los señalamientos de una mujer que acusa a Cuauhtémoc Blanco de abuso sexual. Bueno, a menos, claro, que estemos aplicando la doctrina del enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y ahí sí, pues en ese caso, pues todos somos cómplices de algo. Pero la verdad es que no nos sorprende. En el zoológico político mexicano, la ética es un animal en peligro de extinción y Claudia Sheinbaum acaba de darle un empujoncito hacia el abismo. Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista reconvertido en cacique impune, sigue tan campante, demostrando una vez más que en México la justicia es como el bar. Depende de quién esté mirando el replay. Moraleja, si un día lo acusan a usted, o a usted, señora presidenta, esperemos que su defensa no sea alguien que no le caiga muy bien a López Obrador, porque pues viendo cómo van las cosas, igual y funciona. Parece que en el Congreso de Nuevo León acaban de descubrir que la coherencia es como el aguacate en un restaurante caro. Todos lo piden, pero nadie quiere pagar lo que cuesta. Iban tan entusiasmados con su reforma constitucional antivioladores, familiares abusivos y deudores alimentarios morosos, y vaya que iban fuerte hasta que ¡pum! De pronto recordaron que en su partido
andan protegiendo justamente a uno de esos especímenes. ¡Ay! Timing incómodo, ¿verdad? Y es que resulta que justo el martes sus queridos colegas federales del PRI y Morena, pues obviamente salvaron de un desafuero a Cuauhtémoc Blanco, hombre acusado precisamente de abuso sexual. ¿Y ahora qué? Se habrán dicho los propios diputados allá de Nuevo León, vamos a votar contra los violadores mientras estamos abrazando a alguien que es justamente un violador. Así pues, en un acto de sincronización digno de las mejores coreografías de Televisa, los diputados neoleoneses decidieron que mejor iban a dejar esa iniciativa para después, porque pues claro, no vaya a ser que la gente vaya a notar la contradicción y se pregunte, a ver, entonces sí condenan la violencia sexual, pero solamente si el acusado no es compa del partido, ahí sí no la aplican. Eso es lo que enseñaron. Ese es el cobre. Patearon el bote con tanta elegancia que hasta parecía estrategia premeditada. Y lo peor es que tienen razón en una cosa, el timing sí era pésimo. Y obviamente lo que sufría más era su fachada de moralidad. En la política mexicana los principios son como los billetes de lotería, se exhiben con mucho orgullo hasta que toca pagarlos. Donald Trump, ese vendedor de sueños rancios y políticas caducas, está empeñado en convertir a Estados Unidos en una vitrina de museo industrial. Mientras el mundo está avanzando hacia economías digitales y de servicios, el magnate devenido en Mesías del Acero insiste en resucitar un modelo que, como sus trajes ajustados, pues ya no le queda a ninguna parte del planeta. El sector manufacturero, ese abuelo entrañable de la economía estadounidense, ya no es el motor que era antes. Hoy el crecimiento está en la innovación, está en el software, está en el entretenimiento, está en las finanzas y curiosamente Estados Unidos en eso es una potencia. No solo no pierde, sino que domina. Hollywood le vende películas a todo el planeta. Silicon Valley exporta tecnología que usamos para quejarnos de Donald Trump. Y Wall Street mueve billones de dólares sin necesidad de que Estados Unidos funda ni un solo gramo de acero. Pero el trumpismo no se rinde ante los datos, no señor. Él quiere fábricas humeantes, obreros sudorosos y aranceles tan altos que China se quede sin aliento. Donald Trump promete la gran recuperación manufacturera, pero lo único que está recuperando es la lista de socios comerciales enojados. Y ahí es donde Estados Unidos puede perder relevancia. ¿Por qué? Pues porque gritar America First obviamente es algo que le duele a muchos de sus socios y colaboradores. Impuestos a las importaciones obviamente también es algo que a ningún socio le gusta absolutamente. Y por supuesto, ignorar que los empleos industriales no van a volver porque los robots ya los están ocupando, evidente pone los pelos de punta dentro de Estados Unidos y obviamente hace sonar las maracas en los verdaderos competidores de Estados Unidos. ¿Hay algún lado bueno de todo esto? Pues déjame decir, bueno, si consideras bueno que la obsesión proteccionista de Donald Trump tiene los días contados, pues sí, la verdad es que sí podríamos decir que es un margen pequeñito de algo bueno. Por lo pronto, este próximo 2 de abril va a ser la fecha clave en la que México y Canadá pues van a tener que sufrir las consecuencias de las locuras del emperador. Y evidentemente también eso también va a servir un ratito nada más para calmar las ansias toreras de Donald Trump, para sentirse el capo di tutti, el capi del mundo. Pero bueno, por lo pronto, insisto, ya empinó a México con el tema de los aranceles y pues obviamente Claudia Sheinbaum, pues ¿qué tanto puede hacer? Pues nomás sonreír así como de y ya, hay pelas. También ya se peleó con China y terminó también haciendo, con ese pleito, que los agricultores de Estados Unidos también sufran las consecuencias de una manera brutal. Y ahora, con una economía global resentida, hasta sus votantes ya empiezan a preguntarse si ese famoso Make America Great Again no era en realidad un Make America Go Back in Time Again. Donald Trump sigue jugando al alquimista económico, pretendiendo convertir el proteccionismo en oro. Pero la verdadera riqueza ya no está en las fábricas, sino en las ideas. Y las ideas, por fortuna, no pagan aranceles. ¡Sorpresa! No tanto, la verdad. Apareció en redes sociales un video épico que parece sacado de Zero Dark Thirty, pero en versión CDMX, por supuesto, y presentando la Unidad de Operaciones Nacionales.
¡Ay! Una supuesta fuerza de élite que está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, traducido en español, es el nuevo juguete de Omar García Harfuch. Hombres y mujeres con equipo táctico que parecen así disfrazados para interpretar Call of Duty, pero obviamente en nivel mexa. Un armamento que haría suspirar a un narco y llorar a los contribuyentes, por supuesto, y una actitud de película, porque en México la seguridad es un género de ficción. Obviamente, el tema está y radica en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un acto de modestia inusual, se deslindó de ese video. Sí, dijeron que no era de ellos. Así, y obviamente, entre líneas nos andan contando por ahí que sí, efectivamente, este grupito sí existe, sí está puesto y está en formación. O sea, el gobierno no lo hizo público, pero tampoco lo niega del todo. Y no sé, me pregunto, ¿no será esta una estrategia de comunicación o simple y sencillamente es miedo al ridículo en caso de que esta unidad de élite fracase? Bueno, si es real, ¿por qué el secretismo? ¿Acaso tienen miedo de que los criminales vayan a usar esto como una especie de lista de compra? Porque el equipo está chido. Y si es puro show, ¿será el prólogo de que, o más bien de otro grupo de élite que terminará dando conferencias de prensa en lugar de capturas? Hay que recordar que México ya ha tenido sus fuerzas especiales que luego terminan infiltradas, rebasadas o en la mira de los derechos humanos. Así que, pues evidentemente sí, parece ser que la estrategia de comunicación está dando un giro. O sea, lo presentas, pero niegas que tú lo hayas presentado, porque pues, a lo mejor en un futuro muy cercano, este grupito de élite vaya a fracasar. Si Marco Polo viviera, le daría envidia de la fea las giras y los viajes del senador Gerardo Fernández Carroña, cuyo viaje a Francia ha generado más escándalo que el Louvre con pinturas vandalizadas. Lo que empezó como un viaje oficial ahora huele, y sí huele mal, huele a turismo de lujo con cargo al erario, y las explicaciones del protagonista son tan transparentes como un billete de 500 pesos falso. Gerardo Fernández Carroña es el campeón de la opacidad creativa y declaró estoicamente pues, que sí le daba sí a la transparencia, pero no tanto, y se limitó a mostrar un cheque por un monto de 36,480 pesos que solamente le sirvió obviamente para el vuelo, pero lo que no exhibió fue la factura de la aerolínea. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Eso ya es curiosidad morbosa. Así es, el señor considera que el dinero público es secreto de Estado. Hágame usted el favor. Pero pues obviamente el Partido Acción Nacional, en un arrebato de malicia, le exigió detalles completos. A ver, ¿cuánto te gastaste en hoteles, mi rey? ¿Cuánto te gastaste en comidas? ¿Cuánto souvenir compraste? ¿Y hubo algún cargo extra por desinfectar el avión? Bueno, obviamente la que perpetra todo este relajo es la senadora Lili Téllez, que parece disfrutar más de desenmascarar viajeros compulsivos que ponerse a legislar, y exigió cuentas claras. ¿Por qué? Pues sí, la pregunta que nos hacemos todos, ¿fue viaje de trabajo o un Eat, Pray and Love con fondos públicos? Y si no hay nada que ocultar, entonces ¿por qué el misterio? Lo que sí le puedo adelantar a usted es que Gerardo Fernández Carroña va a seguir dando rodeos hasta que alguien encuentre su ticket de un crucero por el Sena. Y por supuesto también al mismo tiempo el Partido Accional va a seguir presionando porque en política nada une más que un enemigo en apuros. Y obviamente también hay que añadir a este desmadre el relajo en las redes sociales que van a seguir compartiendo memes de Gerardo Fernández Carroña allí en París haciéndola de los miserables. Y la moraleja de todo este despapalle es que en México los viáticos son como el aguinaldo. Todos quieren saber cuánto te tocó, pero tú no quieres decirlo. Hace un mes, Claudia Sheinbaum anunció con toda solemnidad un aumento salarial para las Fuerzas Armadas. Pero hoy los uniformados siguen esperando a ver cuándo llega ese mendigo incremento porque brilla por su ausencia. Mientras, los altos mandos se limitan a decir que aguanten, llegan unos meses. ¡Aguanten! Nos dicen que hubo ajustes presupuestales, que todo llegará paulatinamente, que la presidenta va a dar los detalles en los próximos días, pero la realidad es que los soldados rasos ya se conocen de memoria ese guión, sí, el que le han repetido una y otra vez todos los políticos, sí, y mientras tanto,
Mientras un teniente o un soldado raso está sacrificando su vida por un salario miserable, los diputados debaten si subirse o no el aguinaldo. Los generales piden paciencia. Los funcionarios vuelan en primera clase con viáticos bien chonchos, faltaba más. Y obviamente, ya no solamente los soldados rasos, la banda de ahí de la Sedena se hace esta pregunta, sino más bien todos los mexicanos nos hacemos esta mendiga pregunta. ¿Cómo es posible que siempre haya dinero para obras faraónicas? ¿Cómo es posible que siempre haya dinero para campañas políticas, para publicidad oficial? Pero cuando se trata de pagarles dignamente a quienes arriesgan la vida, ahí sí el erario se queda en quiebra técnica. Ah, chido. Al gobierno le encanta llenarse la boca hablando de la grandeza de las Fuerzas Armadas, pero cuando toca poner el dinero, allí sí aparecen mil excusas. Cuando toca de verdad comprobar que el discurso es en serio, aparece la creatividad y los cuarteles, mientras tanto, siguen igual de precarios que hace décadas. Mire, en serio, no es solamente el tema del dinero, es la falta de respeto. Es el cinismo de prometer mejoras en ruedas de prensa para después enterrar esas promesas en laberintos administrativos, mientras los soldados siguen malvendiendo su riesgo por un maldito plato de lentejas. Cada día que pasa sin ese aumento prometido es otra bofetada a la moral castrense, otra prueba de que en este país los héroes de carne y hueso valen menos que los discursos grandilocuentes que se pronuncian en su nombre. Pero eso sí, nunca materializan en el bolsillo de los soldados esa grandielocuencia, esa cosa hermosa que es justamente la Sedena. Pero lo que sí le puedo decir es que la banda de ahí de Sedena no está nada, pero nada contenta. Ha llegado el momento de escuchar a los Nopales Automáticos y obviamente brindan una muestra de su creatividad con este relajo de el tarifazo de Donald Trump. El Don Trump firma con pluma de oro. En la oficina oval se siente un tesoro. A los carros extranjeros les caerá el 25%, pero a México, ¡ja!, eso está vivo. ¡Ay, qué susto! México, México, te tocó la de perder. Trump te dio un abrazo, pero fue de poder. El TEMEC vale madres, ya ni el contento nacional va a poder salvar. Y mientras el gabacho se ríe en su sillón, aquí lloramos con inflación. ¡Ajú! Sheinbaum dijo, tendremos trato especial. Pero Trump en ridículo épico la dejó. Que si hay cláusula, claro que sí, pero solo si el auto es gringo, ahí sí. ¡Qué cabrón! Y ahora las ensambladoras se van pa' Tennessee. Y el que quedó desempleado le echa la culpa a EMLO y a Sheinbaum también. ¡Chingao! Hasta el coyote ya no cruza pa' allá. Mejor me quedo con el arancel, no hay ganancia ya. Hasta el nopal se secó en el desierto. Sin autos ahora que exporto, puro muerto. ¡Ay, Dios! México, México, te tocó la de perder. Hasta el tequila ahora tiene que ser de Kentucky. ¡Carajo! Y en la frontera suena el clarín. Páguenme el 25% o no pasan ni un twin. Los Nopales Automáticos tienen su cuenta de YouTube, ahí la tiene usted ahí abajito, ahí están subiendo todas sus rolas después de presentarlas aquí en el noticiero de El Reportero. Aunque estamos haciendo el análisis, en una de esas hasta nos vamos a matrimoniar los Nopales Automáticos y un servidor para poder ampliar todavía más el alcance de las rolas de los Nopales Automáticos. En eso estamos, pero por lo pronto visite usted la página, el YouTube de los Nopales Automáticos para que le lleguen sus rolas completas y sobre todo las comparta con los aludidos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero, y le recuerdo a usted que se tiene que suscribir a la síntesis informativa del Reportero.
Primero porque es de allí de donde nosotros sacamos toda la información para nuestros noticieros. Segundo, porque le llega a usted, si suscribe su correo electrónico, antes de las 8 de la mañana. Le llegan las primeras planas, los artículos, las columnas, los trascendidos, el resumen de toda la información del día. Por supuesto, también le llega el análisis completo de toda esta información, no solamente en forma de texto, sino también en formato podcast, para que usted lo escuche mientras está desayunando, mientras está bañándose, mientras está allí camino a llevar a los niños a la escuela o mientras va rumbo al trabajo. ¿Por qué? Porque esa información es vital para ser el godín más informado de la oficina. Sí, el godín alfa del changarro. Y usted sabe muy bien que ser el godín que tiene toda la información es vital en estos tiempos de tanta intriga y tanta inquina en cualquier oficina promedio. Faltaba más. Y bueno, le recomiendo que se suscriba. Muchas gracias por su atención y como todos los días la recomendación de sobrevivencia. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.